Nuevamente, buenos días a todos, hermanos y amigos, por la gracia de Dios, otra vez reunidos el día de hoy para rendirle el tributo, el loor que Él se merece. Si usted está viéndonos, es porque la gracia de Dios y su misericordia le alcanzó para que esté con vida y le reconozca. Le invito a que su mente, su corazón y todo su cuerpo lo disponga para rendirle el tributo a Él. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, te alabamos y te glorificamos por lo que eres y por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque siendo Dios eterno, inmensurable Dios, haces lo que quieres y permite que seres finitos como nosotros, la mañana de hoy nos reunamos en nuestras casas a cantarte en familia, como lo que tú eres, el Dios eterno de gloria que merece todo honor. Pedimos e imploramos que nos dirijas en esta hora. Aquellos que tienen dolor, Señor, ayúdalos, libértalos de ese dolor. Y a nosotros, dirígenos con tu Santo Espíritu en lo que vamos a hacer. Toma tu palabra y edifícanos conforme a tu propósito. Señor, guarda a todos tus hijos del mal en esta mañana y permítenos rendirte el tributo que tú mereces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dispongamos todo nuestro ser, mis hermanos, y de igual forma nuestra garganta para entonar el himno número 535, Gloria, Gloria, Aleluya. Al Señor ensalzaré, Él les pide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy gloria. Con ejército es el Señor y con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, radillo el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy gloria. El Señor Jesús nació y después de 30 años en la puerta construyó, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, tu nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo. Seguimos, mis hermanos, con el himno número 538, Soy yo, soldado de Jesús. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará
batalla nos coronará en aquella salvación. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en poder y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Sigamos entonando himnos esta vez, mis hermanos. Les pido que entonemos el himno número 539, firmes y adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la alegría enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, nada Dios no, y óigalo el haberlo lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. El siguiente himno, hermano, lo vamos a cantar tal como lo sugiere el himnario. Dice que con certidumbre. Himno 546, un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá.
sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, ven a adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá, señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, ven a adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su Rey vendrá, con toda gloria y honor, su iglesia esperando está, y aclamará con gozo a su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, ven a adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya, muy pronto han de ver la luz, y gozar tu presencia siempre da. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, ven a adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Le invito, hermano y amigo, en esta mañana a leer la santa palabra de Dios. Es un privilegio para nosotros dirigir la lectura de nuestras casas para que la santa palabra de Dios nos edifique, nos impacte con el poder y la energía que ella posee. Vamos a leer en esta mañana en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. En sus Biblias, lea con nosotros la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, del verso 3 al 14. Y dice de la siguiente manera: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, Quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que el Señor nos edifique a través de esta su santa palabra. Amados hermanos en Cristo y amigos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que cada uno de ustedes pueda ser consciente del cuidado que Dios tiene de aquellos que son sus hijos, como lo dice en su palabra, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Voy a leer en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hoy vamos a hablar, si Dios así lo permite, en cuanto a lo que es el balance entre la creencia y la vivencia en el Hijo de Dios. Y el título de la meditación es Equilibrio entre convicción y acción. Equilibrio entre convicción y acción. Hemos hablado en las oportunidades anteriores acerca de lo que es el carácter del que está en Cristo, enfatizando de manera particular lo que es la nueva criatura en el Hijo de Dios. También hemos hablado acerca de la necesidad de hacer un examen si estamos en la fe verdadera o si estamos en la fe salvadora. Hoy vamos a hablar de lo que es aquello que uno confiesa y aquello que coincide con lo que se confiesa, que llega a generarse un equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se profesa tener y lo que la gente está mirando. En el Nuevo Testamento aparece la palabra digno, el término digno, y aparece como adjetivo, aparece como adverbio y aparece como verbo. Y vamos a tratar de analizar las partes donde aparece como adverbio, donde es traducido como es digno. Así es traducido en el Nuevo Testamento cuando aparece como adverbio, como es digno. Este término está relacionado etimológicamente con lo que es el peso o la balanza. El peso o la balanza. Y denota aquello que eleva, la cosa que eleva el brazo de la balanza o del platillo de un lado de la balanza para que coincida o haga equilibrio con el otro lado, viniendo a dar un mismo peso de lado y lado o un mismo valor de lado y lado, y de ahí que es traducido en una parte como lo equivalente o lo correspondiente o lo digno, lo apropiado, lo adecuado o conveniente de una cosa. Es como decir, esto es esto. Bueno, lo equivalente a eso es esto de acá, se hace equilibrio. Está diciendo que es esto. Cuando yo veo esto, coincide con lo que se está diciendo. Y eso implica lo que es en un contexto de relación donde se compara una cosa con otra cosa. Si alguien dice que esto es así, esto que está acá debe coincidir con aquello que se está diciendo. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar en los diferentes versículos donde aparece, que vamos a comenzar, donde aparece el término acompañando al verbo andar. Y esto aparece usado por el apóstol Pablo 3 veces. El primero de ellos aquí en Efesios capítulo 1. Entonces, usado en el contexto donde aparece el verbo andar. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí acompaña a lo que es la vocación. Como es digno de la vocación. Y aquí el apóstol Pablo, él de una manera muy particular y con un interés especial, porque comienza el versículo diciendo yo pues, es algo que evidencia algo muy personal, algo de cercanía de él para esas personas a quienes está dirigiendo. Él dice yo pues preso en el Señor os ruego. Ese es otro término que está involucrando la cercanía que él tiene con estos creyentes, con estos hermanos, y la confianza que tiene, que dice, yo quiero acercarme a ustedes y estar al lado de ustedes para darle este tipo de recomendación, que es lo mejor que yo pudiera darle o recomendarles a ustedes para su vida aquí. Y cuando vemos el contexto, estamos en un contexto donde el apóstol Pablo está preso por razón de vivir la vida cristiana. El hacer coincidir lo que Pablo profesaba con lo que él hacía lo llevó a la cárcel. Por eso dice que preso en el Señor, por razón del Señor.
Pero aquí lo que el apóstol Pablo, desde esa posición y desde su cercanía con estos hermanos, él va a recomendarle que ellos deben tener una coincidencia entre su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de andar, con esa vocación a la cual fueron llamados. Y cuando se habla de vocación, se hace referencia a ese llamamiento para ser parte del cuerpo de Cristo. La vocación es que a ser hijo de Dios, y como hijo de Dios con unas características, unas cualidades que vienen de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él les presenta aquí el ruego. Ustedes deben hacer coincidir, que haya un balance entre la vocación, lo que es ser hijo de Dios, y con el andar que ustedes tienen, que eso coincida, que una cosa no esté más alta que la otra o ni más baja que la otra, sino que haya una coincidencia con el verbo andar. Entonces, la persona que ha sido llamado para ser hijo de Dios, su andar debe hacer un equilibrio con aquello que él profesa ser como hijo de Dios. Eso es lo primero ahí en el contexto del andar. En segundo lugar, y ahora en Colosenses en el capítulo 1, los versículos 9 al 10. Versículo 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está relacionado con el Señor. Y dice, como es digno del Señor, pero es el andar. El andar. Entonces, aquí ya identifica lo que se debe hacer coincidir con las características o el carácter de Dios como Señor y las características o el carácter del creyente como esclavo del Señor. Y la idea de eso es que el andar como digno del Señor hace ver que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y nos reconocemos a nosotros como sus esclavos. Y debe hacerse una coincidencia. Puede venir a nuestra mente cuando Cristo le dice a algunos allá: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? La idea de eso es de hacer coincidir. Si yo identifico a Cristo como mi Señor, yo debo estar sujeto a todo lo que Él determina como Señor que es. En el Nuevo Testamento, el término Señor indica el que tiene autoridad y tiene el poder para hacer todas las cosas y determinar todas las cosas. Lo identifica también como el dueño, como el amo, como el soberano, y que de manera particular tiene una relación especial con aquellos que son identificados como sus esclavos o sus súbditos. En este contexto, el apóstol Pablo, él presenta algunos detalles que evidencian que las personas que se confiesan como esclavos de Cristo y confiesan a Cristo como su Señor, hay unas actividades que hacen coincidir y que generan un equilibrio entre identificarse como esclavo de Cristo, que es el Señor, y hay unas acciones que dicen: esto hace evidente que yo soy un esclavo de Cristo. ¿Y cuáles son las cosas? Ahí en el versículo 10 presenta primero, agradándole en todo. El esclavo, el que se confiesa como esclavo de Cristo y confiesa a Cristo como el Señor, no hace lo que le agrada a él, sino lo que le agrada a Cristo. Y eso está establecido en su palabra. En segundo aspecto es, el esclavo está llevando fruto para toda buena obra. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto es lo que Dios ha mandado hacer, que de nosotros sale lo que Dios dice en su palabra que debe salir. Y eso hace coincidir de que soy un esclavo y que Cristo es el Señor. El llevar fruto en toda buena obra. En tercer lugar, lo que dice ahí, que va creciendo en el conocimiento de Dios. El que se identifica como esclavo de Cristo y identifica a Cristo como su Señor, va a haber un balance entre su desarrollo en el conocimiento de la palabra del Señor para saber qué es lo que el Señor quiere, con la profesión de que Él es Señor.
El tercer aspecto que está relacionado con el andar, lo ubicamos en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Aquí, en los versículos 10 al 12, miren lo que dice. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí dice, os encargásemos que anduvieseis como es digno de Dios. Aquí está relacionado con Dios como el Padre, como el que está teniendo control y tiene a sus hijos en sus manos, y que como tal, Él genera todo lo necesario para que sus hijos actúen como lo que son sus hijos. Y aquí hay tres cosas que quiero resaltar en los tres versículos. En el versículo 10 habla de lo que es un comportamiento ejemplar del apóstol Pablo y los compañeros de ministerio. Él dice en el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Y para hacer esa solicitud a ellos de que anden como es digno de Dios, ellos tenían que ser un ejemplo para pedir ellos eso de aquellos hermanos. Y eso se lo está presentando. Después, en el versículo 11, él habla de lo que es una atención paternal que él tiene con estos hermanos. Y le dice, ustedes saben también que como padre a hijo, nosotros los exhortamos y los consolamos a cada uno de ustedes. Fueron instruidos para hacer lo que se corresponde con alguien que es hijo de Dios. Y entonces viene en el versículo 12 el encargo supremo. ¿Y cuál es el encargo supremo? De que si usted se identifica como hijo de Dios, debe haber un balance entre aquella confesión de hijo de Dios con su manera de andar. Hay un balance, hay un equilibrio. Por eso se dice que, os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Dios es el que determina cuál es la manera de andar el hijo de él. Nuestra manera de andar va a mostrarse como digna de Dios en tanto estamos sometidos a lo que Él dice en su palabra, en dependencia de Él, conduciéndonos a hacer lo que Él dice ahí. Hacer coincidir, hacer que haya un equilibrio entre la confesión de hijo de Dios con lo que es lo apropiado para Dios y que se evidencia en otras personas. En segundo lugar, el término es usado para acompañar el verbo comportar o comportarse. Entonces, usado con el comportamiento. En Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 27, Filipenses 1, 27, aquí dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí está el apóstol Pablo, también aquí, y usando el término que se debe hacer coincidir. Se debe hacer coincidir el comportamiento de la persona con la profesión de que se está en el Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno. Cuando pensamos en el Evangelio, y aquí de manera particular en el Evangelio de Cristo, estamos pensando en las buenas nuevas que trajo Cristo, que el propósito era dar vida nueva a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esa nueva vida va a generar un carácter diferente, acciones diferentes, pensamientos diferentes y modo de hablar diferente. Y eso le dice el apóstol Pablo, si ustedes tienen el Evangelio de Jesucristo, ustedes deben vivir dignamente con respecto a eso. Hagan coincidir
que ustedes confiesan que recibieron el mensaje de que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando se habla ahí de que el Evangelio de Cristo es el mensaje de que Cristo vino para ser Señor, que Cristo vino para ser el sumo sacerdote de nosotros, que Cristo vino para ser el rey de nosotros, que Cristo vino para ser nuestro profeta. Y en todo eso, Él ha diseñado todo lo necesario para que esas buenas nuevas lleguen a nosotros y nuestra manera de actuar va a coincidir. Ahí el verbo que se usa, comportéis, ese es un imperativo. Y eso literalmente significa ser ciudadanos. Y la idea de eso es que la persona tiene unas características particulares de la nacionalidad de donde viene. Y dice, compórtese como ciudadano de, es la idea. Tiene unas costumbres entonces. Aquí al que se le llama esto, al que se le llama a ser digno del Evangelio de Cristo, es porque tiene unas costumbres características de la ciudadanía celestial, que es de donde viene Cristo. Cristo vino del cielo con un mensaje nuevo, diferente, con una manera de actuar diferente, con una vida diferente y nueva. Y a todos los que han creído le da esa naturaleza para tener una mentalidad diferente, forma de hablar diferente y una manera de actuar diferente, porque es de otra ciudadanía. En esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 20 se dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, los ciudadanos del cielo son llamados aquí a tener un comportamiento como ciudadanos del cielo. En otros pasajes el apóstol Pablo va a hacer énfasis y a otras congregaciones de la necesidad de hacer la separación, ese principio de separación entre el mundo y el creyente o la iglesia. Cristo dijo con claridad que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. El Señor Jesucristo vino del cielo con una mentalidad, una naturaleza, unos principios diferentes. Todos los que creen en Él llegan a tener la naturaleza divina para tener esa orientación. Y cuando se identifica uno en ese sentido como personas que tiene el Evangelio de Cristo, entonces debe haber una coincidencia entre esa profesión de que tengo el Evangelio de Cristo y nuestra manera de vivir. Por eso que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En tercer lugar, en Romanos capítulo 16, los versículos 1 y 2, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí el término es usado con lo que es la recepción de personas. Y el apóstol Pablo, él presenta aquí estas dos frases del versículo 2, que la recibáis en el Señor, y viene entonces como es digno de los santos. La persona que se confiesa como santo y identifica a otro como santo, que son de la misma naturaleza, tiene una orientación, una manera particular de darle la bienvenida, de darle la recepción a la persona, a aquella persona hacia mi persona, que no encuentre ningún tipo de rechazo, que no encuentre ningún tipo de obstáculo o barrera que le permita asociarse conmigo, porque somos de la misma naturaleza. Cristo mismo dijo que cuando se recibía a alguien en nombre de él, a él mismo se recibía. Y aquí, entonces, lo que vemos es que el apóstol Pablo, él asocia lo que es la condición, la naturaleza de una persona santa, separada del pecado para el servicio de Dios,
eso se va a evidenciar en la recepción que él tiene de las otras personas, en el acoger, en el admitir, aceptar de manera favorable o darle la bienvenida a las personas que quieren estar conmigo en el contexto de la fe en el Señor. Es decir, aquellos que son de mi misma naturaleza, yo debo recibirlo, que ellos se sientan bien conmigo. Eso es hacer coincidir o que haya equilibrio entre la naturaleza mía como santo y en el Señor cualquier otro. Yo voy a hacer coincidir la recepción de los demás santos. Cuando yo los recibo y le doy la bienvenida, me siento cómodo con ellos y ellos se sienten cómodos conmigo, yo estoy evidenciando que en realidad estoy separado del pecado y estoy sirviendo a Dios, y por eso puedo recibir a los demás que hacen parte del cuerpo de Cristo sin obstáculo o barrera alguna. En cuarto lugar, Tercera de Juan, versículos 5 y 6. Tercera de Juan, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a esos hermanos que están haciendo un trabajo misionero. Algunos estaban llevando mensajes de congregación a congregación, a otros podían estar llevando mensajes de un líder de una congregación a otro líder de otra congregación, o muchos de ellos estaban haciendo el trabajo misionero de expandir el evangelio. Aquí relaciona el término con lo que es el encaminar a las personas que están en ese proceso. Y lo que se resalta ahí es que hay una manera digna del servicio a Dios. Hay una manera digna del servicio a Dios. Y las personas que ayudan, las personas que escoltan, las personas que colaboran con aquellos que están extendiendo el evangelio, están evidenciando que ellos tienen un servicio a Dios, así como aquel que viene presentando el evangelio. Entonces, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Estas personas tienen un privilegio, y esas personas hay que facilitarles, ayudarle en su labor. Y lo que yo haga debe coincidir en el reconocimiento de que ellos están llevando la palabra de Dios, o ellos están ejerciendo un ministerio de parte de Dios, y como de parte de Dios yo pudiera estar o debería estar dispuesto a colaborar en eso que ellos vienen ejerciendo. Entonces, concluyendo, las conductas correctas o adecuadas de cada hijo de Dios debe corresponder con aquello que él profesa ser o profesa tener. Debe haber un balance entre lo que yo digo que soy con lo que yo estoy haciendo a mi alrededor. Que las personas puedan ver el balance que existe entre la identificación que yo tengo en Cristo verbalmente y la manera de hablar, de actuar en el contexto donde yo estoy viviendo mi vida. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, nuestras acciones van a evidenciar qué tan balanceado está lo que yo profeso ser con lo que yo estoy haciendo en realidad. Por eso, cada uno de nosotros somos conscientes en nuestro fuero interno de qué es lo que somos, pero al mismo tiempo somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y somos conscientes hasta qué nivel hay un balance apropiado entre la posición que tenemos en Cristo según lo que dicen las Escrituras y el reconocimiento que otros tienen o pueden tener de esa identidad que yo profeso tener en Cristo. Voy a orar y que Dios en su misericordia nos permita hacer el análisis pertinente al respecto, y que podamos, basados en las Escrituras, poder refugiarnos en lo que Dios ha establecido
y encaminarnos hacia lo que Él quiere de nosotros según la naturaleza que Él ha implantado en nosotros para que eso sea una realidad. Amado Dios, te doy gracias por permitirnos otra vez revisar unos textos de tu palabra. Y ruego que en tu misericordia nos conceda, señores, el privilegio de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones puedan coincidir con la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, de tal manera que haya un equilibrio y que, como se dice en tu palabra, que se pueda ver un andar como es digno de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en Él te doy gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios. Gracias por permitirnos tener este espacio y quiera Él, si lo tiene planificado, que nosotros podamos conectarnos en otra oportunidad. Hasta ese momento, si así lo tiene planificado para nosotros. Hola, buenos días mi pueblo bello, ¿cómo están ustedes? Yo amanecí súper contento, me siento el más poderoso de los poderosos, el invencible. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. Por eso la plata que cae en... No me repongo. ¿Qué vi? Es un monstruo gigantesco. Casi me mata. No lo puedo creer. Estoy atemorizado. Voy a morir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Por favor, ¿por qué estás así? Ay, no. ¿Qué pasa, George? No me vas a creer, Gloria. George, ¿qué te pasó? No te imaginas, Gloria. Me apareció una araña gigante. ¿Una araña gigante? Sí, casi me atrapa, casi me come. Estoy atemorizado, tengo miedo a morir. ¡No! George, mira, no te pongas así. Eso tiene que tener una explicación. De pronto fue tu imaginación. No fue mi imaginación, yo lo vi, Gloria. Bueno, y si no fue tu imaginación, también hay cosas extrañas en el mundo, George. ¿Y qué hago? Tengo miedo, mucho miedo. George, mira, no te preocupes, te voy a decir algo. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no experimento amor, yo tengo miedo. Y tengo miedo. Morirme, tengo miedo. Sí, George, mira, quiero decirte algo. Lo que pasa es que tú no has tomado en serio el evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahora quiero, Gloria. Tengo miedo. Sé que me he portado tan mal. Así es. Me he burlado de la gente. Sí. He echado mentira a mis padres. Así es. Además, he cogido cosas a otras personas. He echado mentiras. Probado, así es. Sí. Sí, George, pero mira, hay buenas noticias. ¿Cuáles? Cuéntame. El Señor dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos recibe y es nuestro Salvador. Gloria, gracias. Yo necesito ayuda y sé que necesito a Jesús en mi vida. Quiero que alguien me ayude a entender. Sí, claro, George. Mira, tú puedes pedir ayuda a alguno de los hermanos de la iglesia. Sí, sería interesante. ¿Cómo a quién? Bueno, tenemos al hermano Emilton, también al hermano Rigo, está el hermano Juan Carlos y muchísimos más que estarían bien para que ellos puedan ayudarte. Najid, Bueno, también. yo creo que me voy a decidir por el hermano Emilton. Le voy a decir que me dé un discipulado, que me enseñe las cosas. No quiero ser el mismo George de siempre. Oh, George, qué alegría, me da demasiada alegría
¿Aceptas que te dé un beso?